El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, estamos nuevamente en una emisión más de su programa, El Evangelio Cambia. No puede ser la excepción que invitemos al Espíritu Santo, que le digamos espontáneamente lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? El Espíritu Santo es aquel ser representante de Dios en la tierra. Póngale cuidado, querido televidente. Eso lo dice la palabra de Dios. Lo prometió Jesús después de irse en gloria, que enviaría su Consolador, su Espíritu Santo, el que nos dirige a toda verdad. Casi que le digo a usted que el Espíritu Santo es el que le da sabiduría a una persona para hacer las cosas. Siempre me he hecho en muchos programas que doy por radio, le hago la inquietud a la gente para hacerlos reflexionar un poquito. ¿De dónde salió el primer médico? ¿De dónde salió el primer ingeniero? ¿Cierto? ¿De dónde salió el primer científico? Tuvo que haber una influencia sobrenatural detrás de esa persona. Esa la dio el Espíritu Santo. Él reparte los dones como Él quiere, ¿cierto? Cuando uno lo pide, Él viene, ¿cierto?, a adorar a la persona, a esta vasija que se llama cuerpo, al principal lugar de templo que tiene el Espíritu Santo, que es nuestro corazón, para dirigirlo a toda verdad. Como siempre, este ser, el Espíritu Santo, será el invitado especial a esta emisión de este programa, El Evangelio Cambia. Será el oyente silencioso. Espero que allí donde usted también nos ve, sea el Espíritu Santo ese consolador, sea ese guiador a toda verdad. Cuando uno se vuelve amigo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habla a uno como audiblemente, le habla, le dice, le pone en la mente la sabiduría para hacer las cosas. Por eso la pregunta, la reflexión de cómo es que el hombre, ¿cierto? Él no nació, un ser humano no nace siendo médico. ¿Cómo hizo para existir el primer profesional sobre la tierra? ¿Cierto? Tuvo que haber una influencia sobrenatural de Dios a través de su Espíritu Santo de Dios. Bueno, tengo en tema, ¿cierto?, antes de ir a la oración, el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el verso 29 al 31. Vamos a orar, estamos aprendiendo a orar. Ahí vamos a dar una partecita donde una alabanza da como la motivación a que usted y yo aprendamos a orar, para aquellas personas que anhelan el Espíritu Santo, para aquellas personas que en realidad y con sinceridad desean conocer a Dios. Siempre lo he dicho en los programas, conocer a Cristo es conocer a Dios. Llegar a Cristo es llegar a Dios, llegar a la fe verdadera. Ahí es cuando el Espíritu Santo entra, ¿cierto? Cuando Él está aquí dentro de este cuerpo, los ojos humanos empiezan a recibir revelaciones y uno empieza a ver las cosas cuando no son de Dios, cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Es así, no es un deseo caprichoso que uno quiera cambiar de religión, como por ahí popularmente lo dice la gente, sin conocer realmente la experiencia sobrenatural de encontrarse con el Creador a través de Jesucristo. Es a través de Cristo que se llega a Dios. Él es el camino verdadero a Dios. Nadie va al Padre, Dios, si no es por Él, por Jesucristo. ¿Cierto? La verdad sobre Dios se llama Jesucristo, ¿cierto? Y la verdadera vida es con Jesucristo. En esta hora, Señor, te invitamos, Espíritu Santo, tú que eres ese ser invisible, que entras a las mentes, a los corazones y ocupa el lugar, la vasija que te corresponde, que es el cuerpo humano. Señor, para darnos la sabiduría, la guianza. Señor, para darnos la consolación, Padre, Señor del cielo. Que cada televidente en esta hora, Señor, sienta tu presencia, Dios de la gloria. Que aprendan a orar, que es conversar contigo. Poner nuestro corazón a conversar con el Creador, con la misma esencia divina, Señor. Derrama de tu gracia, derrama de tu sabiduría, derrama de tu conocimiento en cada televidente, Señor, para que ellos, Padre, aprendan a orar. Un día, Señor, yo pedí esto, tú me lo diste, Padre, Dios amado, Señor de la gloria. Todo se hace, Padre, Señor, por tu influencia y tu poder. Dios,
Quitamos de las mentes, de los corazones el escepticismo, la incredulidad, Padre, la duda, la derribamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, la quitamos de ahí, Padre, y declaramos vidas convertidas, Señor, palabras tuyas sembradas en el corazón de los televidentes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, libro de los Hechos, escrito por el apóstol, el misionero llamado Lucas, ¿cierto? Escribió el libro de los Hechos, todos los acontecimientos de la iglesia primitiva, de los apóstoles, todo lo que el Señor ha venido haciendo y seguirá haciendo en la humanidad. Cuando rindamos el corazón a Cristo. Ese es el tópico, hermanos, queridos oyentes, que contiene la llave para abrir la puerta al conocimiento de Dios. Eso es, ¿quién? Pues Cristo. Conociendo a Cristo, uno no tiene que hacer tantas preguntas a la gente, ¿cierto? Es buen síntoma, ¿verdad? Cuando una persona empieza en los caminos del Señor a conocer la palabra, que la gente pregunte, es el mejor síntoma. Pero cuando uno llega a Cristo, uno mismo entiende las cosas. A mí me hacen preguntas, que por qué si en su iglesia permiten la falda, o que permiten a las mujeres vestirse así, que si en su iglesia permiten dar el diezmo o no. Y a veces me toca decirles, mire, llénese de Dios, conozca mejor a Cristo. Cuando usted tenga llenura espiritual, usted no necesita hacer esa pregunta. Dios se lo va a hablar y se lo va a decir qué hacer y qué no hacer. O sea, la iglesia cristiana no es de prohibiciones. La iglesia cristiana es todo lo contrario, son libertades en Cristo Jesús. Libertades financieras, libertades espirituales, la más importante, ¿cierto? No ser uno esclavo allá del pecado, de la tradición, de las cosas que uno le enseñaron, creyendo que ahí estaba Dios. Dios habita donde se le obedece su palabra. Dios habita en la altura, en la santidad de la persona. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Le estoy transmitiendo palabra de Dios, lo que dice la Escritura en otros apartes. Tengo entonces el tema, el gran secreto para crecer espiritualmente, como persona, como iglesia, como grupo. Para aquellos que me ven, para aquellos que quieren aprender algo nuevo, miren, no critiquen, ¿cierto? Haga una cosa como la que Dios me ha puesto a hacer en este lugar. Ojalá, le decía yo a un pastor en estos días, ojalá toda la iglesia cristiana tuviera media hora de programa, 15 minutos, 10 minutos. Ojalá, como dijo Moisés a Josué, ojalá todo Israel fuera profeta. Ojalá fueran todos predicadores. Imagínense, en cada esquina un predicador. Grandioso, ¿cierto que sí? En cada medio de comunicación un predicador. Grandioso. Dice entonces en el verso 29, capítulo 31, dice, está hablando el apóstol Pablo, voy a la palabra de Dios, hablaba denodadamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Está hablando del apóstol Pablo, recién convertido al Evangelio. Recordemos que él fue un perseguidor asolador de la iglesia cristiana y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo, los pensadores más grandes del mundo, los griegos. Disputando el apóstol Pablo con ellos, o sea, predicando, la manera de predicar de la iglesia primitiva, la manera de predicar de Cristo, era debatiendo, era demostrando por las Escrituras, cierto, que es la verdad de Dios, que ese acontecimiento se había cumplido. Era así. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Pablo hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y siendo acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí en ese versículo le tengo el secreto revelativo para usted y yo crecer en la vida cristiana, para su grupo, para usted como líder, para crecer en el liderazgo. ¿Qué hacían las iglesias? Dice que por toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas andando, lo primero, en el temor de Dios. Sencillamente es no tener nada de relación con cosas pecaminosas, con cosas pseudocristianas, que es las que se parecen al cristianismo, pero no son cristianas, son sectas, herejías, y mucho menos con iglesias paganas. Hoy día ya se encuentra que un predicador es recasado, que un predicador es homosexual. Imagínense eso, por allá en los países de Brasil, en otros países, en Estados Unidos, lo he visto en publicaciones. Lo triste y lo muy triste
es aquellas personas que siguen a ese líder. ¿Qué les espera? Dice Pablo en otra parte bíblica que el que se une con una ramera, uno solo es con ella. Usted se une con un adúltero, adúltero es. Así usted no esté cometiendo el pecado. Usted se une con un sectario, pues usted es sectario, aunque usted de pronto quiera practicar la sana doctrina. El gran secreto de crecer en la vida espiritual, andando en el temor del Señor, ahí lo dice el verso 31, dice, fortalecidos en el Espíritu Santo, fortalecidos. ¿Qué es eso? Orar, ayunar, suplicar, clamar. Yo digo que iglesia que no confronte el pecado, siempre lo he dicho. Iglesia que no se hable del cielo y del infierno. Iglesia que no se hable de la segunda venida de Cristo, como digamos las tres cosas esenciales. Mire, salga corriendo de ahí, porque eso no es ninguna sana doctrina. Hoy día se habla, no es de santidad, no se habla de cielo e infierno, no se habla del advenimiento de Cristo, no se habla de confrontar el pecado, se habla de doctrina de la prosperidad. Lo veo por los medios, por eso lo atestigo. Y como le dije a alguien que yo exhorté un día, yo tengo toda la autoridad moral de exhortarle a usted, porque es que era un pastor que tenía no sé cuántos miembros. Cuando yo me doy cuenta en 2 ocasiones que me dice mentiras, lo exhorté, le dije arrepientas, porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Me dijo, usted es un abusivo, usted no respeta. Le dije, lo respeto el día que usted respete a Dios. Tengo toda la autoridad moral de exhortarlo, porque yo no vivo el evangelio que usted vive. Así de sencillo son las cosas. Por eso Jesús exhortaba, mire, desde el más chico hasta el más grande. Desde el mal titulado fariseo, escriba, doctor de la ley, lo exhortaba. ¿Por qué? Porque él no vivía lo que ellos estaban viviendo. Querido televidente, cuando se habla con denuedo la palabra de Dios, cuando se habla con un espíritu fervoroso, créanme, estamos con el verdadero y estamos en la sana doctrina. De lo contrario, el secreto para usted crecer no lo tiene. No lo tiene, seguro. Por eso hay iglesias estancadas con años, 16, 20 años, y son los mismos miembros. De ahí no pasan. ¿Por qué? Porque no aplican los principios bíblicos, porque no tienen una autoridad moral de exhortar a un pecador, porque ellos a lo mejor están en el pecado también, ¿cierto que sí? No importa que nos ocurra, ¿cierto? Cuando prediquemos la palabra de Dios con denuedo, así como Pablo aquí debatiendo denodadamente y se disputaba, ¿cierto? No importa, cuando predicamos esa palabra, como está escrita, como Cristo predicó, como la iglesia primitiva predicó, como Pablo predicó, estamos expuestos a lo que ellos expusieron. Así de sencillo es. Cuando alguien dice, está expuesto, como ellos le sucedió a Cristo, a Pablo, fue decapitado en Roma, a los demás apóstoles, ¿cierto? Herodes mató a Jacobo, Pedro con la esposa fue crucificado con los pies hacia arriba. Nos hacen creer otra cosa, que es que él vivió hasta viejo, que fue el primer representante de una religión pagana. Eso no es así. La palabra de Dios no dice eso. Dice que la transición de este mensaje, cuando se viva el evangelio como es, todo el mundo va a oír. Cuando se viva, escuche, no cuando se predique, porque una cosa es predicar y otra cosa es vivir. Vivir, eso se llama testimonio. Le estoy hablando del gran secreto para crecer como persona, como grupo, como iglesia, ¿cierto? Cuando se vive el evangelio como es, nos van a respetar, nos van a ver el poder de Dios en nosotros, porque es que el evangelio no son palabras, el evangelio es poder. Yo no necesito que a mí en la calle o que alguien me diga, oiga pastor, oiga líder, oiga ministro, oiga siervo. Yo creo que muy rara vez me presento como tal. ¿Por qué? Porque la misma gente se va a dar cuenta cuando usted es un predicador, cuando usted vive el evangelio. Hay gente que, mire, en el rostro no tiene ni la mínima gracia de Dios, no se le nota ni la mínima santidad, y ahí es cuando uno dice, ¿qué predicarán? No, que no pase como mi compatriota, que me respete, que no sea, por Dios, y él viviendo en la mentira, viviendo en el engaño, y uno procurando, ¿cierto?, con sus hechos, tratando de mostrar un brillo al evangelio, tratando de mostrar la bandera, así otros no lo hagan, ¿cierto? Lo importante es que la recompensa, como dice en otra parte sagrada, la tengamos arriba. La transición del mensaje, ya se lo había dicho, hay que vivir el evangelio tal y como es, ahí para que la gente mire, ¿cierto? Con
como dice Pablo allí, refiriéndose a las esposas de los creyentes, que ganemos a los maridos, dice él en una carta, ¿cierto? Por los actos de las esposas. Esa es la transición si yo quiero crecer en la vida cristiana, si yo quiero crecer como grupo, ¿cierto? Como iglesia. Les recuerdo que es andando en el temor de Dios, ¿cierto? Y fortalecido en el Espíritu Santo. Hechos 9, 29 al 31. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en cada corazón. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.